Pues de todo eso vamos a hablar hoy. De todo eso. Creo que es bastante interesante. Y como he comentado antes, ¿quién nos va a ayudar a hablar de todo esto? Pues como siempre, nuestro querido amigo y admirado, Raúl Perales. Buenos días, Raúl. Buenos días, querido amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tema interesante este, ¿eh? A mí la verdad que me toca la fibra sensible porque, bueno, creo que toda nuestra infancia está rodeada un poco de religión. Los que peinamos canas como tú y yo ya convivimos con abuelos, tíos y tías muy religiosos, ¿no? Por su cultura, la época en la que nacieron. Yo la verdad que guardo con mucho cariño de la etapa de mi infancia haber convivido mucho tiempo con dos hermanas de mi abuela. Mis abuelos emigraron pronto a Cataluña, como buenos andaluces, y cáptese la ironía. Y bueno, esas tías abuelas eran muy católicas. En mi infancia es una casa grande, patio andaluza, muchos cristos, muchas vírgenes. Eso que tú decías de la luz y la sombra, a un niño pequeño también le impresiona, ¿no? Tantas imágenes de cristos, ¿no? Santos o vírgenes dolorosas. Un impacto fuerte, ¿eh? Bueno, el teléfono al que podéis llamar, como siempre, para hablar con nosotros y debatir sobre todas estas cuestiones, es el 644-384496. 644-384496, que ya está abierto y que está a vuestra disposición para que hablemos de ese tema tan interesante. ¿Por qué tenemos que creer en algo, Raúl? Bueno, la verdad que es que el ser humano y la conciencia del ser humano por saber más y por dar explicaciones a los fenómenos que no entendía, hizo que surgiera en parte la religión. Eso es lo que dice la antropología y además las distintas etapas que la antropología concibe. Una parte importante de las primeras religiones fue el animismo, ¿no? Y yo creo que todavía, incluso, y hoy quiero hablar, David, con mucho respeto, de la religión católica. Yo soy un católico entreverado. Sí. O sea, yo creo que como todos, ¿no? Tenemos nuestras diferencias con la Iglesia Católica, con parte de su cúpula, con otras cosas, pero me gustaría hablar de esto con mucho respeto, ¿no? Como la religión católica, quizás la que tenemos más cerca, es un compendio de tradiciones orales del Antiguo Testamento, de religiones antiguas. Hay muchas influencias del dios Mitra, que es un dios persa pagano previo al cristianismo. Hay componentes de la religión católica como el animismo, es decir, las primeras religiones tenían a dioses como animales, montañas, esos eran los típicos dioses totémicos. Sí, la paloma, ¿no? como símbolo del Espíritu Santo, es un resquicio de esa religión animista, ¿no? Y de darle a ciertos animales el poder sobre ciertas cosas. Incluso, y esto en religiones previas, ¿no? Donde había cierto canibalismo, ¿no? Es decir, había religiones donde si tú te comías a tu enemigo, ¿no? Te otorgaban los poderes que él tenía. Hombre, en la misa, ¿no? En la religión católica, cuando vamos a comulgar, nos comemos el cuerpo de Cristo. Ahí lo dejo. No. Todo tiene un porqué siempre en la vida. Bueno, vamos a escuchar unos consejitos de nuestros patrocinadores y ahora seguimos con este tema tan interesante. Podéis escribir en Facebook, podéis llamarnos por teléfono, podéis participar. Ya sabéis que Ser Balabarí es un programa para todos. ¿Creéis en Dios? ¿Sois espirituales? ¿Creéis que existe la otra parte? Bueno, aquí estamos para escucharos y para debatir y para aprender de vosotros. La radio digital de Sevilla, ondacapital.es. Pues sí, Onda Capital es la radio digital de Sevilla, no solo digital, es la radio de la tecnología y sobre todo de la libertad. Aquí se puede hablar de todo, de todo. Yo suelo poner siempre una música muy feliz, que esto no es que no sea algo feliz, pero me pega más esta música hoy porque estamos hablando de algo muy profundo. Antes de pasar a nuestros patrocinadores, yo os decía que si existe la luz, también deben existir las sombras. Y también ese rito ancestral del ser humano de temer a lo desconocido. Cuando temes a lo desconocido, pues necesitas creer en algo que te proteja. No estoy diciendo con esto
que no exista nada. Es decir, faltaría más. Respeto muchísimo las creencias de aquellos que piensen que existe Dios, y la de los ateos, y la de los agnósticos, y la de todo el mundo. Faltaría más. Mi opinión la daré un poquito más adelante, al respecto de lo que yo siento y de lo que yo pienso. Pero sí es verdad que creo que fue Nietzsche, ¿no?, quien dijo que habíamos matado a Dios, ¿no? que era el hombre quien había matado a Dios. Probablemente lo dijera porque si hay unas conductas que deben situarnos a su derecha y a esa bondad y a esa... Supongo que iría por ahí, ¿no, Raúl? Sí, además creo que fue en Así habló Zaratustra, creo que es cuando ese libro de Nietzsche tan polémico, ¿no? Sí. Que dice que, hombre, Dios había muerto, pero porque el ser humano lo había matado por los valores que representaba. Es decir, que el ser humano había matado a Dios por los valores que representaba, no que lo hubiera matado físicamente, obviamente, claro. Era una metáfora. Pero sí, es decir, la verdad que hay varios libros de Nietzsche, a mí me gustaba particularmente, porque siempre me interesó todo el tema del psicoanálisis. Freud siempre afirmó que Nietzsche había llegado a conclusiones del psicoanálisis intuitivas antes que él, pero en la genealogía de la moral, o cómo la moral se construye, Nietzsche siempre fue uno de los que estuvo de parte de que la moral no se había construido como un acuerdo, como los rusonianos, ¿no?, como Rousseau, como un contrato social, sino a palo, es decir, a fuertes contra débiles. Y más o menos todo ese tipo de filosofía, genealogía de la moral, no debemos de olvidar nunca que las religiones siempre tienen un componente moral muy importante, ¿no? Es decir, lo que tú decías, David, si existe Dios, existe la luz, existe el bien, también existe el mal. Y esa diferenciación entre el bien y el mal, según cada religión, al fin y al cabo es un retrato moral de lo que quiere la religión, de cómo quiere que nos comportemos. Porque fundamentalmente es eso. Hay un libro muy a mí me impactó mucho, de Fernando Savater, que se llama La muerte, que a todo creyente o agnóstico que tenga cierta esperanza en otra vida, no se lo recomiendo, porque Savater, la verdad que en ese libro lo que hace es, pues, de manera racional, claro, quitarte cualquier tipo de esperanza sobre que haya un más allá. Venía a decir que las religiones explican tres cosas: el origen del universo, el origen de la vida, la moral, es decir, la moral fundamentalmente, que es lo que está bien, que es lo que está mal, y que hay un más allá, ¿no? Es decir, ¿para qué vivimos o para qué venimos a este mundo? Parte de esas cuestiones son las que explican las religiones. Ya hemos dicho antropológicamente cómo nacieron y cómo se forjaron, pero fundamentalmente a mí también me gustaría, David, ver cómo afectan, ¿no?, a nuestra psicología, ¿no?, a nuestra psique, ¿no?, a nuestra mente, cómo afectan las religiones, cómo nos afectan, cómo nos pueden afectar bien y cómo nos pueden afectar mal. ¿Puede ser un bálsamo para nuestras emociones creer en algo, sea lo que fuere? Es más fácil, es decir, es más fácil sí y no, ¿no? Es decir, yo creo que esto es una opinión muy personal, ojo, ¿eh? Yo creo que se vive la vida de otra manera, ¿no? Pensando que hay un más allá, que volveré a reunirme con mis seres queridos, que estaré en una situación, bueno, tú nos podrías explicar más tras la última experiencia que has vivido, sí, gracias a colaboradores de esta casa. Algo hablaremos. Sí, algo hablaremos, ¿no? Pero vivir la vida pensando en que quizá hay una parte de banalidad, ¿no? Es decir, ¿para qué venimos a este mundo si lo que venimos es para morirnos? Y además a los seres queridos con los que convivimos durante este episodio que es la vida, no los vamos a ver más. Hombre, hay cierta desesperación, ¿no? Y sentimiento de banalidad y de decir, bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué vengo a sufrir muchas veces? Porque la vida también trae muchos sinsabores, muchas alegrías también. Pero, hombre, vivir, a mi juicio, vivir con cierta esperanza en el más allá, o cierta esperanza de que esto es un paso más y esto no acaba aquí, puede servir para algunas personas de cierto bálsamo. No, es muy curioso, Raúl. Hace unos años estuve hablando con un costalero del Cristo de las Tres Caídas, allí de mi barrio, de Triana, y él decía que no era un hombre de iglesia, que él no iba mucho a misa, que lo respetaba muchísimo, pero que él sí iba antes de, bueno, cuando la hermandad le decía que tenían que ir a algún acto, no tenía más remedio, ¿no? Y digo, tío, ¿y cómo un hombre
que está tan metido dentro de la Semana Santa, que no deja de ser una fiesta eminentemente religiosa, me dice esto, ¿no? Y me dijo, no, es que yo con llevar a Dios sobre mis hombros tengo suficiente. Entonces su religión y su penitencia no es otra que ponerse en esa trabajadera del Cristo de las Tres Caídas y hacer que esa imagen que representa a Dios se mueva por las calles de Sevilla, de su barrio, ¿no? Es otro sentimiento. Llega un momento en que la religión no solamente se convierte, como hemos hablado, en un bálsamo que te evita cierta preocupación a la muerte, al sufrimiento, a que tus seres queridos cuando se van a estar bien, que eso evita un poco el dolor. Ahora lo hablaremos, que tú de esto sabes mucho más que yo, pero sí es cierto que de qué manera entiendo yo mi religión propia, ¿no? Personal. Pues mi religión es esperar a que llegue abril y meterme debajo del Cristo de las Tres Caídas, de la Macarena o de lo que sea, de la cofradía que sea, para sentir verdaderamente que estoy cerca de Dios. Esto pasa mucho en Andalucía. A mí la forma de creer en Andalucía me resulta muy artística, en general, ¿no? Que se le canta en el flamenco, se le ha cantado siempre a Dios. Las sevillanas, cuando se canta para el Rocío, para la Semana Santa, siempre hay ese sentimiento de familiar e incluso de amistad y de amor hacia Dios. Es algo que está intrínseco dentro de nuestra propia costumbre. Es más, es raro un andaluz que no crea de alguna manera en que existe Dios, ¿no? ¿Cómo puede ir ese caldo de cultivo adquiriendo sustancias y que vayamos creyendo ya hasta por comunidades? O sea, yo creo que Andalucía puede ser la más mariana que hay en España, sin duda, ¿no? Porque además creyendo en la Virgen, que supuestamente viene incluso del paganismo, ¿no? O sea, cómo poco a poco, esto es más antropológico que psicológico probablemente, pero cómo poco a poco ha ido avanzando el ser humano para formar algo tan bonito en torno a Dios. Sí, además tú lo dices, es decir, Andalucía bueno, Fátima, ¿no? Lourdes, es decir, hay verdaderas comunidades muy marianas, ¿no? Y además, como dices bien, hay una tradición pagana, ¿no? Hubo muchas diosas femeninas, Astarte incluso, y su refundación en Venus. Ahí hay ciertas cosas interesantes, incluso ya de película, pero ahí no me voy a meter porque vamos a perder un poquito la rigurosidad. Sí. Lo que sí es cierto es la manifestación cultural y artística de las religiones, ¿no? que las tienen en todos los lugares del mundo, pero especialmente en Andalucía por la música, el flamenco, la imaginería, ¿no? En España, que siempre ha sido, para mí fue un orgullo, ¿no? Ver una talla de Martínez Montañés en el Metropolitan de Nueva York. Es decir, vamos a ver si nos tomamos en serio la Semana Santa, creyente seas o no, es decir, pero es una manifestación artística de primer nivel. Eso, por histórica, supuesto, ¿no? Sí, y además es que cualquier cofradía de aquí de Sevilla tiene más años que Nueva York. Un buen apunte. Es un buen apunte. Por ejemplo, ya siguiendo al Silencio, al Calvario o a Veracruz, ¿no? Que probablemente sea de los más antiguos que hay en Sevilla. Si hay algún cofrade que nos esté escuchando, que nos lo confirme, ¿no? Cuál es la más antigua que hay en Sevilla. Yo creo que es Veracruz, pero no estoy seguro. Y estamos hablando de que son muchísimos, o sea, son más de 1000 años, es decir, cosa que Nueva York está muy lejos todavía de conseguir, ¿no? Es muy curioso todo esto, es muy curioso. Te voy a hacer una pregunta que si no quieres responder no la respondes. Venga, vamos allá. Pero si no te la hago, no, hay que ponerle chispa a esto. Tenemos que hacer un poquito de sálvame, porque si no esto no va a ningún lado. Tenemos que aprender de los que tienen audiencia. ¿Tú crees en Dios? Pregunta buena, ¿eh? Bueno, yo creo en que esto no es el final. O sea, si tengo que creer o tengo que tener cierta fe, creo que esto no es el final. Creo que puede haber otras cosas que la ciencia todavía no ha acertado a explicar. Ya empieza la física cuántica a intentar explicar por teorías, ¿no? Robert Lanza, hablamos el otro día, los dos, la teoría del biocentrismo y la teoría de las cuerdas y los multiversos. Bueno, la física cuántica está intentando ahondar en eso. Incluso para
para los usuarios de Netflix, y perdón por la publicidad, hay una serie documental ahora de encuentros cercanos a la muerte, de personas que, bueno, parece que tienen una muerte cerebral o mental, o física, perdón, y en esos minutos todos cuentan una experiencia que cumple con 4 patrones muy similares, ¿no? De salir de su cuerpo, de contactar con otras personas, con otras personas queridas que le hablan, que vienen a recogerla, que la sensación es muy positiva, de bienestar, y de que hay como cierto entorno pues, a otro mundo, ¿no? Bueno, son muchas ya las experiencias cercanas a la muerte que nos vamos encontrando en libros, narraciones, documentales, incluso películas, ¿no? Clint Eastwood hizo una con Matt Damon, creo recordar, bastante famosa. Bueno, la ciencia está también para admitir aquello que no puede explicar y que debe ser refutado. Yo no miraría esto con descrédito, ¿no? Sino con el escepticismo de que debe de ser probado. ¿Que creo en Dios? Hombre, no con el Dios como nos lo cuentan, ¿no? Sí creo que hay una fuerza creadora, o que habrá energía, o que habrá otras cosas, pero claro, eso de a la derecha de Dios Padre sentado y no sé qué, bueno, eso quizás me cuesta un poco más. Pero sí, creo que hay algo más. De hecho, en torno a lo que hablabas de la ciencia, la revista Scientific, creo